Hola, nuevamente yo continúo por aquí registrando mi bitácora de aprendizajes en este maravilloso mundo que se llama análisis de datos. Como ustedes saben, los que han visto los videos anteriores, yo estoy aprendiendo o estaba aprendiendo en la plataforma de Coursera el certificado profesional de análisis de datos de Google. Sin embargo, por cuestiones técnicas, vamos a llamarlo así, debí interrumpir ese proceso porque estoy esperando una respuesta de Google con una especie de beca o rebaja en el precio que solicité, ya que el curso que estaba haciendo fue solamente el primero, el inicial, que fue patrocinado por el Mintit. Y los siguientes cursos son 8 en total. De los 8 solamente es el primero, que es teoría. Sí debo hacer el pago, que son $49. Entonces estoy esperando que Google me dé respuesta. Pero tengo otras oportunidades para estudiar y aprender y por eso estoy aquí. Resulta que también tuve una invitación para realizar un certificado en la plataforma de Cisco y un certificado que es avalado por la UNAD, también un certificado sobre fundamentos de análisis de datos. Y este certificado, pues, me es muy importante porque refuerza mis conocimientos teóricos. Asimismo, afortunadamente, pude ingresar al programa Experta Test 2026. Es una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Económico de aquí de Bogotá, la ciudad donde vivo, en el cual hay una alianza con las empresas más importantes en la industria a nivel mundial, como lo son AWS, Microsoft y Oracle. Están haciendo unos cursos, digamos, de básicos a intermedios, preparatorios en muchas habilidades digitales, como por ejemplo inteligencia artificial generativa, cloud, ciberseguridad, programación, y yo en particularmente escogí la ruta de análisis de datos. Por lo tanto, mi certificación va a ser emitida por la empresa IBM. Entonces voy a empezar ahora a hacer contenido, grabar mis aprendizajes en las dos plataformas, ¿sí? Tanto en Cisco como en este de Google, pero con esta IBM, aunque ciertamente considero que voy a estar más enfocado a la IBM porque tiene contenidos prácticos y la certificación es una certificación internacional. Bueno, entonces comencemos con lo que llevo aprendido un poco aquí en Cisco. Este es un programa que está constituido por 10 módulos, ¿verdad? Y un quiz final, en el cual yo refuerzo cosas que aprendí en Google, ¿sí? Como son las herramientas básicas para trabajar con los datos, son Excel, SQL y Tableau, ¿sí? ¿Cuál es el valor del análisis de datos? Realmente, esta es una pregunta que ronda en todas partes. ¿Por qué los datos son importantes? ¿O por qué analizar datos es algo relevante? ¿Sí? Y honestamente, la mayor aprendizaje que he obtenido es que el análisis no es algo que sea algo estático o algo permanente, no, sino que es algo que se basa en analizar, sí, valga la redundancia, o en entender las dinámicas, los comportamientos de los usuarios, de las organizaciones, de las instituciones, de las empresas, en tiempo real. Hoy en día el análisis está girando o está moviéndose más hacia un análisis real time para poder predecir más rápidamente los comportamientos de estos consumidores, pero también para poder detectar fallas que estén ocurriendo. Y estas fallas, si se detectan a tiempo, pueden hacer que se corrija el rumbo rápidamente y se evite pérdidas económicas grandes para las instituciones. Por ejemplo, en el ámbito deportivo, hoy en día el análisis de datos es algo muy o sumamente usado. Mm, Perdón. En el análisis deportivo es algo sumamente usado. Sí, ¿y por qué? Porque los datos son utilizados para medir el rendimiento de los jugadores y optimizarlo, ¿sí? De manera que ellos puedan sacar el máximo provecho a sus capacidades. En este análisis, en este certificado también volví a reforzar el concepto de la intuición. Y la intuición, como les comenté, es algo relevante, pero no es algo que sea categórico, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Es algo que todo analista lo debe desarrollar
personas lo desarrollamos, como individuos lo desarrollamos, pero no simplemente las decisiones deben estar tomadas en intuición, sino que deben estar tomadas en base a hechos de la realidad. Entonces, la intuición nos puede ayudar más cuando nosotros tenemos em, cuando nosotros tenemos una evidencia ya y sabemos que esa evidencia puede llevar a una conclusión. Hoy en día, gracias a las redes sociales, ha habido una explosión grande de datos, ¿sí? Y esto es algo que hace que continuamente se estén generando muchísimas más informaciones y podamos nosotros entonces como personas analistas eh, poder capturar esa información, aunque a veces la cantidad de información es dantesca, es demasiado exorbitante, pero esa información nos da las herramientas, o nos da la base sólida para poder saber qué es lo que está pasando con nuestros usuarios y de esta manera tener una ventaja competitiva. Porque quien analice primero los datos en tiempo real y, por ejemplo, utilizando herramientas como las redes sociales, puede mejorar los pasos para las organizaciones. También volví a recopilar un poco lo que son las fases del proceso analítico, ¿sí? Que empieza por la recopilación de datos, la limpieza y la transformación, el descubrimiento y la comprensión del negocio. Todas estas fases son importantes, ¿sí? Algunas personas lo tienen en 6 partes o en 6 pasos, que tenemos en 4, pero todas estas partes son importantes, ¿sí? La recopilación de datos, pues, es la parte esencial, primordial, lo primero que se debe hacer, pues si no se recopilan, no se puede analizar. Sí, luego tenemos que limpiarlos. ¿Por qué? Porque en la limpieza es donde se le da un orden, ¿sí? Un formato, y es donde se prepara, se pule para que se pueda luego llegar a la parte del análisis, que aquí lo tenemos como descubrimiento de la información. Es donde se descubren los insights. Los insights son esas informaciones de valor que nos van a servir a nosotros, nos van a ser útiles. Y por último, tenemos la comprensión del negocio, que lo podemos aplicar a la parte de tomar decisiones, actuar. Este ciclo es iterativo, ocurre una y otra vez en las etapas. Y dominar la base es lo que nos permite a nosotros tener grandes resultados. Hay un enfoque también que es la revolución analítica, ¿verdad? O hay un proceso que es la revolución analítica y tiene 4 enfoques de análisis de datos. Estos 4 enfoques son el análisis descriptivo, el de diagnóstico, el predictivo y el prescriptivo, ¿sí? El descriptivo es básicamente analizar el pasado, como yo le llamo el análisis post-mortem. Ya ocurrió esto de tal fecha a tal fecha, bueno, veamos entonces por qué ocurrió o qué dejó. Ya. Ese análisis descriptivo no busca mirar hacia el futuro, no busca obtener información de valor, solamente es analizar lo que sucedió para sacar informes, ¿sí? Es como una especie de auditoría, pero sin recomendaciones a futuro. Luego tenemos el análisis de diagnóstico, que ese análisis lo usan, por ejemplo, empresas como Amazon, que son las empresas que trabajan con suscripciones. Y este análisis es parecido al descriptivo, pero sí se enfoca más en conocer exactamente qué pasó, por lo cual un usuario dejó de pagar una suscripción, por ejemplo. Entonces el análisis va un poco más profundo, pero también quiere conocer más la tendencia de los usuarios. Tenemos el predictivo, que es una mezcla un poco entre el descriptivo y el diagnóstico, porque el predictivo se basa también en analizar qué sucedió anteriormente, pero con ansias de tomar decisiones para saber qué va a suceder después, más adelante, y así poder anticiparse a los escenarios y comportamientos futuros. Y tenemos también el análisis prescriptivo. Este es como es más avanzado y esto lo utilizan herramientas, por ejemplo, como Google Maps o Waze, donde no solo muestran el mapa de las calles, ¿sí? Sino que es un análisis también en el cual nos evitan información en tiempo real para poder evitar situaciones que nos pueden retrasar, como el tráfico. Bueno, esto es lo que ha avanzado. Voy a seguir compartiendo información acerca de esto. Por ahí viene también el de la parte de Expertat. Y nos vemos en el próximo video.